Entonces, retomamos. Ya. A ver, iremos a nuestro protocolo de cada clase. ¿Dónde está Sageo? Aquí está Sageo. Ya, vamos a avanzar hoy día acerca de LBM y después vamos a hablar de ya el cronograma de defensas, ¿sí? ¿Ya tienes permiso para grabar? Yo también. Bueno, es parte de, como alguien dijo, ¿no? Esa es la U, así la conocemos, así la queremos y así la seguiremos queriendo, ¿no? Sí, siempre fue así la U. En algunas épocas fue terriblemente electoralista, en otras épocas no, pero bueno, es parte de la vida institucional de San Simón, ¿no? Ah, a ver si encuentro por ahí, recuerdo que sacaron un artículo en Face, no, bueno, no sé si es un artículo específico de un periódico o era una publicación de un estudiante, pero era bastante interesante, ¿no? Que refleja un poco de la vida en la San Simón. Y hay otro que sí sacó opinión, que, bueno, lo publiqué yo en Facebook personal, sobre los perritos de la San Simón. No sabían, ¿no? Que tiene su historia, esos perritos de San Simón. Es bien curioso la historia que tienen, la cantidad, lo entrenados que están y bueno, son detalles que tienen, ¿no? Incluso sacaron un artículo, pero después lo borraron, era acerca de la muchacha que está con problemas en la cabeza, ¿no? Estoy hablando de Inés. También sacaron un artículo sobre eso, ¿no? Y al final, esos y otros detalles más hacen lo que es San Simón, ¿no? Y creo que todos nosotros, estudiantes, docentes, ¿no? Y también los que fuimos estudiantes, nos sentimos orgullosos de la San Simón, ¿no? Yo, sí, y agradecidos también, ¿no? Por esa casa superior de estudios, ¿no? Que al final tendrá sus problemas, todo lo que quieran, pero al final, digamos, nos da la oportunidad de estudiar, ¿sí? Bueno, esto yo les voy a comentar, voy a aprovechar unos minutos más, por si acaso no estoy haciendo campaña para ningún frente. Yo hace tiempo atrás, hace años atrás, he visitado dos universidades, la USP y la Universidad de Tarapacá, ¿sí? Entonces, les voy a comentar la impresión que he tenido y la impresión que he recibido de las personas, ¿no? Con las que pude dialogar, especialmente cuando me dirigí hacia la universidad en la USP, la Universidad de San Pablo en Brasil. Y pues literalmente con mis manos contaba estudiantes negros. O sea, creo que estuve un mes por allá y he debido contar como una persona en la biblioteca, después en la administración, en la carrera de administración, bueno, en la facultad de administración he debido encontrar dos personas, en informática, bueno, ciencias de la computación, uno, pero creo que no pasaban de 5 estudiantes negros que he visto, ¿no? E incluso en el mismo bus, que era un bus largo desde donde yo estaba viviendo en esa temporada, hasta la universidad, tardaba como 2 horas y media en llegar. Y todo ese trayecto subían muchos estudiantes y igual, o sea, no me encontré con ningún estudiante. He contado creo que un par de estudiantes negros yendo hacia la universidad, ¿no? La Universidad de San Pablo es la más grande de Brasil, la más elitista también, así muchos brasileros lo llaman. O sea, según los brasileros, dicen que solamente la clase C y D, la clase A y B estudian en esa universidad, ¿no? En Brasil clasifican las clases sociales como A, B, C, D y E. Entonces, la clase A, la clase B son ellos, bueno, es como me han explicado, ¿no? Los súper ricos serían, digamos, más o menos como Goni, saben ustedes quién es Goni Sánchez de Lozada, ¿no? La cantidad de dinero que tenía. Entonces, de Goni Sánchez, o sea, un club exclusivo de puro Gonis para arriba, ¿no? Esos son la clase A. La clase B serían, digamos, como el Charlie Terceros, que tiene menos fortuna que Goni, ¿no? Entonces, esa es la clase B. La clase C son ya los que, digamos, tienen posibilidades económicas, pueden tener médicos profesionales y demás, ¿no?
La clase D sería lo que nosotros llamamos la ABC, D, la que sería la clase media que nosotros conocemos, ¿no? La gente que prácticamente tiene un salario bajo, pero tiene un salario, ¿no? Y la clase E es la gente que no tiene dinero prácticamente. Entonces ellos catalogan así la universidad, las clases sociales, A, B, C, D, E, ¿no? Y incluso también justifican por qué, digamos, hay tantos asesinatos allá, ¿no? Porque literalmente la diferencia entre una persona rica allá en el Brasil con una persona pobre es pues abismal. No es, digamos, como aquí, digamos que una persona pobre, incluso aquí con, digamos, una de esas personas que están recolectando en las esquinas, ¿no? Eh, por día, ¿cuánto sacan? Puede que saquen 10 bolivianos y demás, ¿no? O tal vez más, ¿sí? O sea, cada moneda que le das. Y aunque no creas en Bolivia, o por lo menos gente, digamos, que está en esa línea de la pobreza, puede vivir, puede, ¿no? O sea, que saque 20 pesos por día, le alcanza para un almuerzo, le alcanza para comer en el día. En cambio, en el Brasil no. En el Brasil, realmente la gente que está pidiendo en la calle no le alcanza incluso ni lo que recolecte en el día. O sea, porque la comida más o menos les cuesta algo como que 10 bolivianos, una cosa bien simple, y lo que recolectan a veces ni les dan un real, les dan menos de un real, les dan 10 centavos de real, 50 centavos de real. O sea, es como que les darían 10 centavos aquí. Entonces, realmente no les alcanza, ¿sí? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque cuando estaba en el tráfico, en el bus, me comentaba, me puse a hablar con varios y ahí me decían, ¿no? Aquí en el Brasil, solamente la gente que es rica estudia, solo la gente que tiene dinero estudia. La gente, la gente que tiene que está en clase media para abajo, la clase D y E, no tiene derecho a universidad. Bueno, esa era su impresión, pero como les dije, yo estuve un mes por allá y literalmente no he visto ningún, o sea, como les comenté, unos cuantos estudiantes negros. Si me hablan de personas indígenas, así que tienen rasgos indígenas, a personas que tienen, conocemos las personas que son de rasgos indígenas, inclusive la misma gente que es del Amazonas, ¿no? O sea, que son de tribus del Amazonas, tienen sus rasgos, ¿no? No hay ni uno en la universidad, ni uno solo, así, literal, ni uno. ¿Qué es lo que más he encontrado yo en la universidad? He encontrado europeos, he encontrado japoneses, he encontrado chinos, ¿sí? Especialmente he encontrado harto chino. O sea, como que por todo lado que iba había chinos, japoneses, o sea, bueno, no sé diferenciar mucho, ¿no? Pero me refiero que he encontrado por todo lado, o sea, ¿no? En el trufi igual venía, ¿no? Entonces, y eso también me explicaba un brasilero, la mayoría de los que estudian aquí son de ascendencia europea, me dijo. Pero el brasilero, así bien de Brasil, de las zonas rurales, digamos, del Amazonas, de la zona, no, no estudia en la universidad. Y la verdad, por lo que he visto, como les comento, fue así. Yo he visto harto, digamos, notoriamente, ¿no? Cuando es europeo, sus ojos azules, o sea, sus cabellos rubios, ¿no? Las mismas muchachas son bastante altas, bastante agraciadas, entonces es notorio, ¿no? Notoriamente se nota en los rasgos físicos y demás, ¿sí? Entonces, esa es la realidad. Y bueno, me puse a hablar con un amigo de mi papá, pues era justo cuando mi papá vivía, es que yo estuve allá y me dijo, me puse a hablar, le comenté eso a un amigo de mi papá, y me dijo, por lo menos has visto estudiantes negros. En Bahía, en el norte, no hay ni uno solo, ni un estudiante negro en la Universidad Federal. ¿Sí? Entonces, pero ¿saben qué? ¿Dónde he visto estudiantes negros? ¿Dónde he visto personas morenas y demás? He visto en las personas que están limpiando, en la persona que atiende la cafetería, la persona que está limpiando los baños, ¿sí? O sea, noten el contraste, ¿no? Por eso ese brasilero me dijo, en las universidades brasileras públicas solo estudian todos menos brasileros. El brasilero no estudia, solo personas fuera, ¿no? Y bueno, eso en el caso de Brasil. Cuando fui a Chile, a un congreso y después volví a visitar, lo mismo, o sea, no he visto
personas, digamos, de una clase social diferente, ¿no? Me refiero, no sé cómo será en Chile, cuántas clases sociales hay, pero estoy hablando de la universidad pública, ¿no? Sí, o sea, ahora, si hablamos de indígenas, no he visto ningún indígena en la Universidad de Tarapacá. No estuve mucho tiempo, ahí sí que estuve, creo que unos 3 días, y en la siguiente ocasión he estado también unos 3 días. Y eso me hizo pensar en qué, en que de verdad en la universidad, en la San Simón, y no solamente en la San Simón, en la Universidad Boliviana en general, todos tienen derecho a estudiar. Si tú te vas a la UPEA, pucha, vas a ver gente que va a venir con su 4x4, pero también vas a venir gente que es de allá, tal vez ¿cómo es qué se llama ese lugarcito que es bastante famoso? De dónde era el Malcu. Alguien me hace recuerdo. Se me ha ido el lugar. Pero me refiero que es del altiplano, o sea, notoriamente conocemos los rasgos, ¿no? Morenos, tez quemada por el frío, entonces vas a ver en el alto eso, ¿no? Gente que realmente es del campo, de las zonas rurales, ¿no? También vas a ver gente que es del interior, vas a ver gente de tez blanca, de tez morena, vas a ver de todas, ¿no? Vas a ver gente de pollera que está ahí, personas, muchachas con sus polleras están ahí, vas a ver también todo. Y en la misma San Simón, están de Punate, están de más allá, están de Chapar, están de Entre Ríos, de todos los lugares están estudiando en la San Simón. Y eso, aunque no crean, hace una gran diferencia, ¿no? Por eso digo, yo me siento muy orgulloso de ser la San Simón, porque la San Simón de verdad tiene esa apertura. No sé cuál sea la razón por qué en el Brasil se dé ese fenómeno, pero en Bolivia y en San Simón prácticamente está toda la sociedad boliviana, ¿no? Gente de poder económico, gente que no, que tal vez está, no voy a decir en la línea de pobreza, pero digamos que tal vez sus condiciones sociales no son tan, ¿no? Y tienen que hacer mucho esfuerzo para estudiar, ¿no? Por eso también tenemos las famosas becas y demás, ¿no? Pero bueno, les quería comentar eso porque también en alguna forma, también a veces saber esto te ayuda a valorar la universidad, ¿no? Sí. Y algo que también me llamó la atención en la Universidad de Tarapacá es que se paga por si acaso, ¿no? Algo de, por lo menos creo que en aquella entonces, hablando hace unos 15 años atrás, se pagaba como $300, creo, por mes. Y sacan lista como en los colegios privados. Si no pagas, no das examen. Y he visto, literal, he visto la lista. Los siguientes alumnos no tienen derecho a dar examen, así, la lista. Estamos hablando de la universidad estatal, no estamos hablando de universidad privada. Entonces, aún la estatal en Chile se paga. Por eso también ellos han hecho sus revoluciones, muchas han hecho sus escándalos, han debido leer hace años, la revolución de los pingüinos le han llamado, ¿no? Porque prácticamente en Chile se endeudan para toda su vida para hacer una carrera. ¿Sí? De hecho, el banco tiene su oficina dentro de la universidad. Entonces, en la universidad están ahí, hacen sus planes de crédito para poder pagar su universidad, ¿no? Imagínense, $300, bueno, no sé cuánto es el salario en Chile, pero la Universidad de Tarapacá es la más barata de todo el sistema universitario de Chile, la más barata. Entonces, no me quiero imaginar cuánto será Santiago. Tal vez Santiago por mes te cuesta $1,000, tal vez, no sé. O tal vez es 800 o tal vez es 500, pero la Universidad de Tarapacá, por lo menos que me acuerde, en aquel entonces, 15 años, eran unos $300. ¿Sí? Entonces, imagina. Por eso tal vez es que no veías, no solamente veías un tipo de clase social en la universidad, ¿no? Porque no todos tienen, digamos, esa posibilidad de pagar por mes esa cantidad, ¿no? Y pues en la universidad, así es. Incluso un docente me decía, nosotros no somos una institución educativa. Nosotros deberíamos llamarnos una institución de beneficencia social. Y en cierto modo tiene razón. Realmente la apertura que te da San Simón, obviamente no es que todos entran así por así, tienen que dar su examen y aprobar, y todos ustedes, si están dentro ahorita en el semestre que estamos ahora, es porque han tenido que dar un examen de ingreso, han aprobado primer parcial, primer semestre, han tenido que aprobar 135, o sea, no ha sido fácil, ¿no? Pero aún así, digamos, la posibilidad de poder ingresar ha sido bastante alta, ¿no? O sea, es como les digo, no entiendo las razones, tal vez estoy equivocado, pero
La realidad es que tú vas a San Simón y tú te encuentras con toda la sociedad boliviana dentro. Tú te vas al Brasil y solo te vas a encontrar con europeos, chinos, japoneses, gente de mucho dinero, solo con ellos te vas a encontrar en la universidad, ¿no? Y lo que más me entristeció es eso, justamente, que la gente morena, la gente de bajos recursos, era la que limpiaba baños, la que estaba en la cafetería, la que te lo limpiaba la mesa, la que estaba de barrendero, la que estaba desde cuidador, ¿no? Es, son cosas como que chocantes, ¿no? Sí, y por eso, y con esto termino, ¿no? Por eso ese brasilero me dijo, en Brasil estudian menos los brasileros. Más bien que en Bolivia estudiamos todos los bolivianos podemos estudiar, ¿sí? Y bueno, espero que eso también nos ayude un poquito, ¿no? ¿En qué sentido nos ayude? A valorar la educación, la oportunidad de educación que tienen, ¿no? ¿Sí? Entonces, sepan que no todos los países tienen la oportunidad de educación que ustedes ahorita en este momento tienen. Así que valórenlo, ¿sí? Esfuércense, ¿sí? Prácticamente, ¿cuánto pagas por semestre? Con eso te he dicho todo, ¿no? O sea, creo que es, bueno, no sé, creo que es 60 bolivianos, no sé, alguien me puede corregir, o si no, no se preocupen, no me corrijan, pero no pasa de 100. ¿Sí? Entonces, si comparamos con la Universidad de Tarapacá de pagar unos, aunque $100 por mes, hay mucha diferencia, ¿no? Pagar 60 por un semestre que pagar 100 por mes, en dólares, por si acaso, ¿no? Entonces, son esos detalles que todavía Bolivia conserva y por eso también hasta el día de hoy, digamos, se hacen muchos estudiantes, ¿no? ¿Para qué? O sea, también es gracias a los movimientos estudiantiles que se ha mantenido la universidad así, ¿no? Porque quizá tal vez hace tiempo lo hubieran privatizado, entre comillas, como pasa en las universidades brasileñas, ¿no? Y tal vez sería una universidad solamente de la élite, ¿no? De una gente de mucho dinero, solamente ellos estudiarían en una pública. Creo que gracias también al esfuerzo de muchos estudiantes, estoy hablándole de muchos años, ¿no? Dirigentes, tantos estudiantes que siempre han estado peleando por el acceso y porque, digamos, tenga ese carácter público que tiene la universidad, ¿no? Y yo me he beneficiado con eso al estudiar en una universidad de alto nivel, con los precios más bajos del mercado, y ustedes también se están beneficiando, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que pagan por semestre realmente es casi nada, ¿no? Si te pones a pensar y comparar en otros lugares, ¿no? Y esto más les comentaré. Por ejemplo, en una universidad privada en Brasil, en la que hace unos 15, 10 años, concretamente yo estuve por allá en el 2005, la mejor universidad de medicina, ¿sí? Su mensualidad en aquel entonces era 1.500 reales, que equivalía en aquel entonces como unos $1.000 mes. La universidad privada, la mejor universidad privada, ¿no? Que hay. Ahora, si tú agarras aquí, las mejorcitas privadas aquí son la Cato y la Univalle. ¿Cuánto pagas? Aún así, hasta las privadas aquí en Bolivia son realmente económicas. Por eso ese brasilero me decía, en Brasil el único que estudia en la universidad es todo menos el brasilero. El brasilero es el que no puede estudiar, el resto sí. Cosas que pasan, ¿no? Bueno, continuaremos, ¿ya? Bien, entonces son detallitos, ¿no? Que pasan, que, y bueno, debe ser algo bien curioso en mi caso, pero las veces que siempre he salido fuera de Bolivia, eh, creo que más que irme a la playa, por así decir, ¿no? Creo que un poquito también me ha interesado mucho de conocer el lugar, ¿no? De saber y entender. Sí, entonces, ese tiempito que estuve por allá, sí he visitado algunos lugares, pero también he tratado de conocer un poco de su historia, conocer un poco de su cultura, ¿no? Y todas esas cosas, aunque no crean, te ayudan en muchos sentidos, ¿no? Te ayudan a valorar, te ayudan a comprender, a comparar, incluso hay muchas razones por las cuales pero cada uno puede sacarle enseñanza,
¿no? Cuando uno visita otro lugar. Incluso compartir nomás, yo he tenido también el privilegio de trabajar con gente de La Paz, o sea, formados en la UMSA, formados en la UTO, formados en la Universidad de San Francisco Javier, y es interesante cómo ellos conciben, ¿no? Cómo ellos resuelven sus problemas, y también a veces chocas, ¿no? Por ejemplo, con los que más he chocado ha sido con los de la UTO. Les soy honesto, ya ha sido bilis me ha sacado a trabajar con ellos, ¿no? O sea, no en el mal sentido, pero me refiero a que a veces se cerraban mucho en algunas cosas, ¿no? Ellos tenían su criterio. En lo que aparte que he chocado con ellos, por ejemplo, ha sido en la parte en el planteamiento de los proyectos de grado. Tienen una visión tan, o sea, desde mi punto de vista, cerrada, y dicen, así es, así es, y no quieren ceder, no se abren a nuevas posibilidades, ¿verdad? Pero bueno, eso lo ves cuando te toca, digamos, compartir con otros, ¿no? O sea, no solamente fuera de Bolivia, sino incluso internamente, cuando compartes con gente de la privada, con gente de otra universidad, pues de alguna forma tu vida misma se enriquece, aprendes, valoras, hay tantas cosas que puedes aprender. Bueno, bien, ahora sí, vamos a comenzar. Bien, bueno, vamos ya casi terminando lo que es la parte de Linux como tal, porque después vamos a pasar a la parte de sistemas operativos tipo Windows. Vamos a ver en la parte del manejo de discos. Esto ya empezamos en la materia de TCO, ¿no? Hemos empezado, justo era parte de nuestro laboratorio cuando hicimos sistema de archivos, ¿ya? Hemos llegado a cubrir gran parte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es algo que se conoce como LVM, ¿ya? Que es una forma más de poder preparar un disco para poder instalar un sistema dentro, o para usarlo para almacenar datos, ¿no? Información, ¿ya? Y bueno, para eso lo que necesitas, y todos tienen que hacer esto, es apagar su máquina. Bueno, en mi caso no lo voy a apagar, ustedes van a apagar su máquina. Después de apagar su máquina, lo que tienen que hacer es agregar un disco nuevo. Entonces se vienen aquí, rápidamente lo voy a hacer esto. ¿No? Van a venirse aquí, le dicen add, next. Sí, casi es siguiendo fiel al diseño de Windows. Va a ser siguiente. Sin embargo, lo que está haciendo es crear un nuevo disco virtual, ¿ya? Aquí le doy el tamaño. Esto le dice que cuando va creciendo el archivo, el tamaño del disco va a ir dividiéndose en pedazos de 2 gigas. ¿Sí? Entonces, es esto, ¿no? Bueno, cuando instalaron también han debido ver esta interfaz. Sí, algo que no es muy usual es usar esto, ¿no? Allocate all disk space now. Si esto haces, lo que va a hacer es crearte directamente y ocupar tus 20 gigas de tu disco, ¿no? En cambio, aquí va a crear un archivito, un archivo bien pequeño, pero va a ir creciendo según se va utilizando, ¿no? Entonces, normalmente en una máquina virtual con sus discos más, puede llegar a crecer hasta unos 100 gigas, dependiendo de qué tanta información le pongas, cuántos snapshots saques, y todos esos detalles hacen que crezca, ¿no? En cuanto al espacio físico de disco. ¿Ya? Entonces aquí selecciono el disco y aquí básicamente le doy el nombre. Puedes ponerlo en otra carpeta o en la misma carpeta, ¿no? Y puedes cambiarle también, ¿no? Podríamos colocar, por ejemplo, aquí SUSE 01, por ejemplo, ¿no? Así, o al que guste. Entonces, claro, yo no lo voy a poner terminar, ya, porque ya tengo discos agregados. Entonces, terminen de hacerlo, ¿ya? ¿No? Entonces, agréguense 2 discos de distintos tamaños, ¿no? ¿Sí? Y prendan su máquina, ¿ya? Entonces, vamos a poner un momentito de pausa para esperar que terminen de hacer eso, ¿ya? Háganlo, por favor. Y algo que tal vez, estamos en pausa por si acaso, de la tarea que hemos terminado el día lunes, ¿no? Les había comentado que básicamente era como un control de avance, ¿no? ¿Sí? Porque no les he pedido casi nada extra de lo que se ha hecho en clase.
Entonces, ahora mi sugerencia es, porque va a haber otra vez que les voy a decir que hagan todo esto que estamos haciendo, así que vayan avanzando regularmente, ¿sí? Esa es mi sugerencia, ¿ya? Bien, entonces, fdisk menos L. Ya, entonces con esta opción del fdisk menos L vamos a ver la tabla de particiones, ¿ya? Eh, Vamos a reanudar la grabación, ¿ya? Y ustedes van a ver, por ejemplo, en este caso tengo, a ver, ¿qué me muestra? Vamos a ir desde líneas más arriba. ¿Ya? Fíjense, esto es lo que van a ver cuando no esté particionado. ¿No? Esto, ¿no? No hay nada. ¿Ya? Entonces aquí tengo un disco D, B, que ya tiene partición y me muestra aquí su tabla de partición, ¿ya? Y aquí tengo el disco A, que es el disco principal. Esta es su partición, ¿sí? Entonces, a manera de recordar, los discos van a irse numerando con letras, ¿no? Disco 1, A, B, C, va a ir al primero, segundo, que básicamente también es en la placa madre, les comentaba eso, ¿no? A manera de recordar, en la placa madre, algunos te lo marcan y dicen ID1, ID2, o hay alguna referencia de que es el principal. Entonces, el que yo coloque un disco y en esa ranura significaría el SDA, ¿no? Sí. Bien, entonces vamos a comenzar. Voy a restituir el disco ya. Sí, es algo que no les voy a negar. A veces termino una clase y lo dejo así hasta la siguiente y a veces necesito volver. Bueno, en todo caso vamos a colocar SDB para entrar al disco y lo que voy a hacer es borrar rápidamente. Y después vamos a ver lo que estoy haciendo, ¿no? Un poquito con un poco más de detalle. Listo. Ya. Entonces, si han hecho la agregación de disco, esto es lo que tendrían que tener. Disk menos L, el C sin particionar y el B sin particionar. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener. ¿Ya? Entonces, noten del A, ¿no? El A aquí está, que es el disco principal donde está el sistema operativo y tiene 3 particiones. ¿Sí? Las particiones están designadas por números, ¿ya? Entonces la partición 1, 2 y 3. Y en este esquema que tengo, la partición 1 es el boot, la partición 2 es esta donde está el sistema operativo, ¿sí? Y la partición 3 es el swap, ¿no? Que eso hablamos también en TCO, ¿no? De lo que se utiliza para memoria virtual. Bien. Sí, entonces, y mi disco C no tiene partición, mi disco B tampoco. Entonces vamos a proceder a particionar. Ya, esto vamos a hacerlo rápido. Disk dev SDB, ¿no? Le digo P y no tiene nada, está vacío. Entonces, la partición es fácil. Vamos a hacer el particionamiento rápido. Vamos a crear 2 particiones. Partición primaria, 1. El primer sector dijimos que siempre aceptamos porque hace referencia al primer espacio libre. Y aquí es donde pongo el tamaño, ¿no? Entonces aquí le voy a poner más 5G. ¿No? Bueno, he creado un disco de 20 gigas, entonces le voy a dar un tamaño arbitrario, ¿no? No es algo para algo específico. Le voy a poner 5G. ¿Sí? Ahora, y eso es algo que también quiero que noten. Vamos a venir aquí. Me voy a ir a una versión anterior. Ya aprovecharemos que estamos aquí. Y mientras de algunos su máquina todavía está prendiendo. O están agregando disco. Oh, ¿qué hice? Me he equivocado. Ya. FDisk. El FDisk es una de las herramientas más antiguas para particionamiento, ¿ya? Estamos hablando antiguo, prácticamente desde que nació Linux está presente el FDisk. Y estoy hablando de Linux ha nacido en agosto del 91. Podríamos remontar hasta esa fecha,
No te puedo asegurar si es desde esa fecha, pero podríamos pensar de que desde esa fecha, desde el 91. Posiblemente muchos de ustedes eran bebés todavía. Bueno, no sé, o tal vez muchos de ustedes todavía no habían nacido, pero es antiguo, antiguo el FDisc. Y lo interesante es que se ha mantenido en el tiempo, sigue siendo el tool más utilizado, no es el único, hay otro que es hay otros tools, ¿no? Pueden buscar incluso en internet los tools para particionar discos, no es el único, pero FDisc es el más popular y es también de las herramientas esenciales. O sea, cualquier Linux que te instales va a tener un FDisc, ¿no? Va a estar instalado el FDisc por defecto, ¿ya? Aquí tengo un disco E que no tiene partición. Entonces voy a entrar a ese disco, FDisc dev STE. Listo. P está vacío, no tiene ningún, le digo nuevo. Le voy a decir P. Le digo la partición 1. El default siempre acepto. Y fíjense, eso quería que noten, ¿no? Por eso estoy cambiándome a la otra versión. No, aquí me está permitiendo solamente marcar en cas, en megas y en gigas, ¿ya? Ahora me voy a la versión 15.2 y aquí me dice en cas, megas, gigas y teras y además peta, ¿sí? Entonces, ¿qué ha cambiado de esta versión de FDisc con esta versión de FDisc? Básicamente, ¿sí? En el segundo Linux que usó, ¿y creó también la partición o ya estaba esa creada? No, no he creado todavía, solamente les he mostrado la parte donde voy a poner el tamaño. Solo era para mostrarles, bueno, lo que les des, bueno, un poquito yo le llamo filosofía Linux, ¿no? O sea, el FDisc es antiguo, ¿ya? Entonces, ¿qué ha cambiado? Justo ahí se cortó, ¿no? El soporte al tamaño de discos, ¿no? Entonces, una versión antigua de FDisc apenas podía particionar discos, digamos, ponte de 1 giga, ¿no? ¿Sí? Entonces, una versión actual ya puede particionar discos de 1 tera, de 2 teras. Esa es la diferencia. El FDisc como herramienta se sigue manteniendo. Lo que está cambiando a lo largo de los años es el soporte, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Aquí me está permitiendo hacer tamaños expresados en cas, megas y gigas, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso tiene una limitación. Bueno, ya dependería mucho de hacer pruebas, ¿no? Hasta cuánto me está soportando, ¿sí? Ahora aquí en esta otra versión ya me permite teras. El hecho que me diga, le dé la opción de teras, ya me da la opción de que puedo poner 1 tera, 2 teras, 3 teras, ¿no? Sí, incluso aquí dice P, que es el otro nivel, petas, ¿no? Entonces esto ya me da a entender de que en SUSE, en la versión 15.2 ya puedo poner los discos bastante grandes, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mostrarles, ¿no? ¿Ya? Bien, eso, y justo ahí se cortó. Ya, entonces iniciaremos. ¿Dónde está Ageo? Ageo, ¿dónde estás, Ageo? Perdón, no estoy compartiendo nada. Ya, ahorita comparto. Ya, aquí estás, Ageo. Permitir grabar, ya estás. Creo que hay una pregunta. Sí, justamente eso era. No estaba compartiendo. Bien, entonces les decía que justo antes de que se corte la transmisión, comenzamos a grabar.
Entonces nos quedamos en que les estaba mostrando la versión anterior de SUSE, la interfaz. No estoy creando la partición. Solo tenía un disco que no tenía partición. He entrado al disco, estoy por crear la partición, ¿no? Pero no lo voy a crear. Simplemente estoy llegando a este punto en el cual defino el tamaño del disco, ¿ya? Entonces estoy definiendo el tamaño y me permite solamente definir en Ks, megas y gigas, ¿no? Entonces, de alguna forma esto ya me está indirectamente expresando un límite de tamaño de disco que soporta, ¿no? Me voy a la versión 15.2, que es la que sí vamos a crear, es que me permite expresar en Ks, en megas, en gigas, en teras y en petas, ¿ya? Entonces eso quiere decir que puedo poner un peta, 2 petas, ¿sí? Entonces esta versión de SUSE me va a soportar discos grandes, ¿no? Eso es. Bueno, como estamos con algo chiquito como 20 gigas, le voy a colocar más 5G y voy a ver la tabla de particiones. Ya está la primera partición y voy a crear la segunda, que sería nuevo, primario, y voy a crear la segunda partición. Ya, este es el default. Y aquí, ¿no se acuerdan? Tenemos dos opciones. Doy el tamaño o le digo todo el resto del disco. Y a aceptar el default es todo el tamaño del disco, ¿no? Ya están las dos particiones y lo que tengo que hacer es W, ¿no? Sí, listo. Ya está, creado dos particiones. Así de simples, ¿no? Y ahora, ¿qué le pasó aquí? Aquí vamos a colocar Enter. Y lo voy a decir aquí Q. Listo, no estoy creando. Bien, entonces vamos a venir aquí. Bien, ya hemos creado aquí mis dos fdisk. Puedo ver "-L" desde línea de comando. Le doy el disco SDB y tengo las dos particiones que he creado, ¿ya? Bien, entonces, lo que hicimos en TCU era la configuración estándar que utilizamos en las PCs, ¿no? Que es básicamente un particionamiento primario, extendido, particiones lógicas, que es lo que comúnmente se maneja en las PCs, ¿no? En laptops igual, ¿no? Es lo que comúnmente se maneja, ¿ya? Y que es válido, no es por si acaso un particionamiento solo para escritorio, ¿no? Es un particionamiento válido que lo puedes usar para servidor o también para escritorio, ¿ya? ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es otra forma de preparar el disco, ¿ya? Que se conoce como LVM, ¿ya? Que viene ahorita les digo, Linux Volume, ¿no? Management, ¿no? Manejo de gerencia, manejo de volúmenes lógicos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a crearos el volumen lógico. Es bastante sencillo. Son 3 pasos que hay que seguir. Hay que crear el volumen físico, hay que crear el grupo de volumen y después crear el volumen lógico, ¿ya? Y hay un paso preparatorio que no es significativo en el sentido de que no le afecta si lo aplico o no lo aplico, pero vamos a utilizarlo, ¿ya? Para eso vamos a entrar al disco. Entramos al disco y aquí reviso las particiones y le doy T, la opción T, que me va a decir el tipo de partición. ¿Cuál voy a cambiar su tipo de partición? El 1, ¿ya? Sí, a esto se refiere, ¿no? Pero fíjense aquí, el dispositivo, start, end, ID y el type. Type es Linux. Voy a decirle aquí L para ver todos los códigos que existen, ¿ya? Sí, entonces aquí vamos a ir un poquito líneas arriba. Y fíjense, vamos a encontrar este de aquí, Linux LVM, ¿ya? El que lo marque o no lo marque no me afecta, ¿no? No es que es mandatorio marcar esto, ¿sí? Solamente vamos a hacerlo
como parte del procedimiento regular. Estoy creando una partición LVM, entonces voy a cambiarle el tipo para que sea de tipo LVM. Entonces eso quiere decir que voy a utilizar 8E. 8E, ese es el código, ¿no? ¿Listo? Fíjense cómo ha quedado mi tabla de particiones. Ha quedado así. Voy a hacer de nuevo T y le voy a decir opción 2. Ya sé cuál es el código, 8E. Bueno, no es opción 2, ¿no? Sino es partición número 2, 8E. Listo. Las dos particiones ahora son del tipo Linux LVM y procedo a grabar. ¿Ya? Bien, vamos a poner un momentito pausa. Ya, pues lo que es acostumbre ya hacerlo. A ver. ¿Dónde estamos? Un ratito, vamos a preguntar. ¿Cuántos? Vamos por chat, preguntaremos un ratito. No, a ver, los que están con su máquina y hayan agregado un disco, digan presente. Ya, Álvaro, Ibeliz, Dafne, Amir, Tinta. Bueno, todavía siguen siendo pocos, ¿no? Los que pueden estar con la PC y las clases. Bueno, al final no hay problema, siempre y cuando después de terminada la clase, tengas tu máquina, ¿no? Sí. Entonces, es lo que se espera, ¿no? Que regularmente vayas practicando en tu propia máquina, ¿ya? ¿Sí? Y bueno, tomando en cuenta la presentación del trabajo, solo dos, creo que tres personas de ambos grupos son los que realmente no tienen una PC, ¿no? Tienen, pero es bastante, ¿cómo se dice? La palabra exacta es con bajas prestaciones, ¿no? Es decir, no soporta máquina virtual, se le instalan y se les cuelga, se vuelve bien lento. Entonces, son dos personas exactamente que tenían ese problema y una persona que tuvo el problema de que se le dañó su PC, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el resto sí tiene una PC que tiene las condiciones técnicas para usar máquina virtual. Así que mi recomendación una vez más es, puede que ahorita no estés con tu PC, pero haz el seguimiento, no dejes para unos 2 días antes de entrega de un trabajo, ¿ya? Bien, sí, entonces son 5 en total de contabilizado, no hay más. Continuaremos. Hay 2 personas más que están uniendo. Reanudamos grabación. Bien, entonces ya estamos aquí. Ya tenemos, estoy empezando con una partición de 5 gigas y vamos a ir por el primer comando, que es el pb create. Estos son los comandos. pb create es uno. Vamos a hacer así, pb. Este es un comando, pb create. Los que vamos a manejar son estos dos que voy a marcar. pb create y pb display, este más, pb remove más. El pb create es para crear, pb display es para mostrar información y el pb remove es para remover. ¿Ya? Esos dos. pb display primero. No hay nada. Voy a sobre SDB1. Sí, no hay nada. No está nada configurado. Entonces vamos a decirle pb create dev SDB1. Listo. Ya está. Se ha creado. Volvemos a ejecutar pb display. Está ahí nuestro pb display. New physical volume, pb size y toda la información, ¿no? ¿Ya? Bien. Ahora viene el siguiente paso. ¿Sí? Tome nota si
no estás con tu PC para que puedas acordarte o bien te marcas para revisarlo posteriormente. El siguiente paso es VG. Estos dos, ¿no? Que vamos a usar. VG Create, VG Display y el VG Remove. Por aquí debe estar. ¿Dónde estás? Aquí estás. ¿Ya? Esos tres vamos a manejar. Entonces, primero, VG Display. No hay nada. Vamos a ver de SDB1. Ya, no hay nada. Entonces decimos VG Create, creamos un volumen, le vamos a poner un nombre. Mi volumen, ¿qué hice? Mi volumen. Y voy a crear sobre el disco de SDB1. Listo, ya está. Ya está, ya se ha creado, ¿no? Mi nombre del grupo de volumen se llama Mi volumen. Es toda la información que tengo, tamaño, UID y otros detalles más. Listo, ya está. Y por último, creamos el volumen lógico, ¿ya? Que es el comando lbcreate. ¿Ya? lbcreate, igual lo mismo, lbdisplay para mostrar, lbremove para remover. ¿Ya? Primero voy a hacer el lbdisplay. No hay nada. lbcreate menos L, se usa la opción menos L para especificar el tamaño. Entonces aquí mi tamaño es 5G. Vamos a colocar aquí 5G. Aquí hay que colocar así, 5GB. Después hay que colocar el nombre, menos N. Le voy a llamar ASO. Ese es el nombre del volumen. Vamos a poner por ASO, lo voy a llamar. No, se va a hacer ASO nomás. Y aquí el nombre del grupo de volumen. Mi volumen, así se llama, ¿no? ¿Listo? Ya. En este caso me va a salir un mensaje de error porque le falta espacio, ¿ya? Esto es porque no le tienes que dar exactamente el valor que te dice del volume group size, ¿sí? Le tienes que reducir suficiente una décima. Entonces vamos a colocar aquí 4.9. Listo, ya está. No debería aparecerse eso, listo. Solo tiene que crear volumen, ¿no? Ahora le digo el vDisplay. Y ya está. ¿Sí? Entonces, ahora mi dispositivo se llama así, dev, mi volumen ASO. Ese es mi dispositivo. Y aquí está, es de 4.9 gigas y ya lo puedo utilizar. Voy a crear sistema de archivos. Es todos los sistemas de archivos que puedo crear. ¿Ya? NTFS, PFAT, XFS. Vamos a probar el XFS. Es un sistema de archivos medio que no me gusta mucho, pero vamos a probar con ese. Dev, mi volumen, ASO. ¿Sí? Ya está. O mejor el extendido 4. ¿Ya? El clásico extendido 4. Yes. Sí. Bueno, es una de las grandes ventajas, ¿no?, que tiene el poder usar máquinas virtuales. El hecho de que pueda agregar disco, formatear, reformatear, reparticionar, ¿sí? Si haces eso mucho en disco duro, cuenta la leyenda que se arruina, ¿sí? Bueno, tú puedes decirlos en esos términos, ¿no? Pero sí, en cierto modo, particionar mucho un disco y formatear mucho un disco se arruina, ¿no? ¿Listo?
Ya está. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a venir al MNT y vamos a crear una carpetita, nuestro punto de montaje, que le vamos a llamar LVM. Listo. Y voy a montar. Antes de montar, necesito revisar, ¿no?, las particiones, blkid, ese comandito que también lo vimos anteriormente. ¿Ya? Y aquí está. ¿Sí? Tengo dos formas de hacer referencia al volumen lógico. Una es como está especificado aquí, dev barra mapper barra mi volumen guión y el nombre que le he puesto, ¿no? ASO. O el que hemos usado a líneas atrás, ¿no?, que sería este. ¿Sí? Cualquiera de los dos puedes usar. Dev mapper, ¿sí?, o esta, ¿no?, que es con la conjunción del nombre del grupo más el grupo nombre del volumen lógico. ¿Ya? Vamos a utilizar este. Sí, esto lo estoy sacando por si acaso de el vDisplay, ¿no? El vDisplay muestra el nombre del volumen, que es de mi volumenazo, y eso es lo que voy a utilizar, ¿no? Una vez más, blkid, blkit, listo. Extendido 4, ese es el tipo de archivo, entonces mount menos t x4 dev, ¿qué más? ¿Qué tengo que colocarlo aquí? ¿Me indican? Por chat pueden escribirme, por favor, qué tengo que colocar. Ya. ¿Qué más? Exacto. Y el punto de montaje, ¿no?, que sería mnt lvm. Oh. mnt barra lvm. Listo, ya está. df-h, y aquí está, ¿no?, mi volumen. Y puedo proceder a copiar archivos. Voy a copiar el etc asterisco menos r para que sea copia recursiva. Y lo voy a copiar toda la carpeta dentro de mnt lvm. ¿Ya? Ya estamos entonces. Bien, ¿qué más? Vamos a ir a a df-h una vez más. Y aquí está, ¿no? Entonces se ha utilizado 39 megas. Hay un espacio libre de 4.5 gigas en esa unidad. Bien, eso es básicamente, ¿no? Entonces, es otra manera de preparar el disco, ¿no? Es otra manera que puedo utilizar un disco. ¿Qué ventajas me traen con relación al otro? Lo vamos a ver posteriormente, pero es básicamente la posibilidad de extender el volumen, ¿no? De poder agarrar dos particiones y usarlas como si fuera una sola, o agarrar dos discos y usarlos como si fuera uno solo, ¿no? Bien. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? Está todo claro, ¿no? Ya vamos a poner un momentito pausa. ¿Ya? Terminen los que estaban siguiendo. Un momentito, no va a tomar mucho tiempo. Disculpe, Inge, tal vez tengo un problema. Me estaba funcionando bien el PB, me lo creó normal, pero el BG no me lo pudo crear. Bueno, dice que está creado, pero no me aparece al hacer el display. Ya, a ver, dame un segundito. Voy a... Dame un segundito. A ver. Puedes compartir. Ya, un momento.
En este momento lo estaba creando. El VG Display, obviamente no me demuestran que no hay ningún dato creado. Lo creé y me dijo que se ha creado satisfactoriamente, pero al colocar de nuevamente display me dice que no. No, o sea, tienes que colocar VG Display sin el dep SDB1. Ah, solo sería este comando. Sí, Ay, VG Display. Sí, va a disculpar, ingeniero. No te preocupes. Ya, continuamos entonces. Listo, ya está. Entonces después viene el formateo, ¿no? Pues igual puedo hacer referencia a DepMapper mi volumen, ¿ya? Y después de esto viene el montaje, ¿no? ¿Sí? Y otro también que puedes hacer es a configurar para que esto se monte automáticamente en el FSTAP, ¿no? Que básicamente sería, voy a copiarme esto, DepMapper mi volumen, copy, etc, FSTAP, sería